Ahí se ve Fintoc, ¿no? Sí, se ve el logo de Finto. Conecta las instituciones financieras de tus usuarios con tu app. Buenísimo. Ya, pues entonces Dale hoy nomás, día, Nicolás. bueno, como les dije, muchas gracias por la invitación. Me gusta harto estar acá. También en Fintoc nos preocupamos harto de siempre mantenernos conectados con la comunidad, con los devs, con las universidades, así que felices de contarles un poco las cosas que estamos haciendo y a ver si podemos hacer algún aporte con algunos consejos de desarrollo de software. Entonces, básicamente, ¿de qué les voy a hablar hoy día? Tres cosas, a grandes rasgos. Una pequeña motivación de por qué existe Fintoc, cuál es la razón de ser del proyecto. Después, ¿qué es Fintoc? Explicar un poco cuál es el producto y muy a grandes rasgos cómo está construido, cuáles son como los componentes que tiene la solución técnica. Me imagino que no todos lo conocen. Y finalmente voy a hablar de ciertas buenas prácticas, como ciertos principios que nosotros ocupamos siempre que desarrollamos y construimos tecnología en Fintoc, que nos ayudan a guiarnos y que creo que nos han ayudado mucho y que quizás les pueda servir tenerlo en mente el día de mañana. Entonces, primero que todo me presento, soy Nicolás Castro, tengo 30 años, soy ingeniero civil industrial en computación de esta misma universidad, hice el magíster en ciencias de computación también en la U, y como experiencia laboral trabajé 3 años y medio como ingeniero de software en Match, principalmente en temas de datos, de data engineering, algo de machine learning, ese tipo de aplicaciones construíamos. Y llevo ya un poco más de 4 meses como ingeniero de software en Fintoc. Entonces, para ir al grano, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué Fintoc? Básicamente hoy día en Chile y en hartas partes del mundo hay un boom de las fintech. O sea, cada vez hay más startups que quieren poder interactuar con instituciones financieras de sus usuarios. Una fintech al final es una startup que ocupa tecnología para proveer algún servicio financiero innovador o de mejor manera. ¿Y qué tipos de casos de uso quieren resolver estas empresas? No sé, empresas como para poder analizar tus finanzas personales, como es Fintonic, o para poder proveer mejores créditos a las personas, herramientas de ahorro e inversión, también hay soluciones de contabilidad, como startups B2B que en el fondo ayudan a automatizar procesos contables de las empresas. Y otra cosa que le interesa mucho a los startups es poder gatillar pagos, o sea, poder que la gente pueda pagar sin tener que salir del flujo de una aplicación y salir a la aplicación de tu banco y hacer una transferencia. Eso es algo que también está muy en boga hoy día. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que los bancos, o sea, tenemos todas estas startups que les gustaría poder conectarse con los bancos, pero lamentablemente los bancos no tienen APIs. Entonces no hay cómo hacerlo o una forma fácil de hacerlo. Así que todos estos sueños que tienen estas empresas son difíciles de llevar a cabo. ¿Y esto qué hace? Finalmente hace que sea difícil proveer nuevos servicios y mejorar las experiencias financieras de las personas. Al final todas estas startups lo que buscan es automatizar y sacar roces, no tener que ir a una sucursal, no tener que hacer una fila, no tener que llevar papeles, que ojalá todo sea lo más transparente y accesible para las personas. Porque además cuando uno reduce esas fricciones, las empresas pueden bajar mucho los costos y al final los servicios financieros son más inclusivos y son mejores. Entonces, ahí apareció Cristóbal Grifero y Lucas Soritz, que son los founders de Fintoc, se conocieron, se pusieron de acuerdo y dijeron, ok, ¿cómo vamos a resolver este problema? Y ahí nace Fintoc. Nació hace un poco más de un año, entonces el startup armado por ellos dos. ¿Y qué es Fintoc? Fintoc finalmente es una API que permite conectar las apps con las instituciones financieras de sus usuarios. O sea, básicamente tenemos el mismo dibujito que teníamos antes, donde estos startups no pueden llegar a esos bancos. Fintoc hace intermediario. Nosotros nos llevamos la carga de integrarnos con los bancos y proveemos una API única, fácil de ocupar, consistente para todos los bancos, con la cual ellos puedan obtener la información. Y eso tiene dos ventajas. O sea, tiene la ventaja de que por un lado resolvemos el problema técnico de que es difícil integrarte con un banco, que voy a explicar un poco qué es lo que tenemos que hacer, pero además es una interfaz consistente, porque incluso en el mundo ideal de que cada banco tuviera una API, que es un poco lo que se llama Open Banking hoy día, igual es muy duro para una empresa tener que integrarte con, no sé, 10 bancos distintos, por mucho que tengan una API cómoda, al final nunca van a ser iguales, los datos no van a venir de la misma forma, entonces nosotros proveemos una interfaz única de comunicación. ¿Y qué casos de uso tiene Fintoc? ¿Para qué lo podemos ocupar? Lo pueden ocupar las personas para validar renta. O sea, por ejemplo, para poder demostrar cuánto una persona gana, eso te permite acceder a crédito, acceder a arriendos, a mejores créditos o a mejores tasas, para hacer conciliación bancaria. Las empresas también lo ocupan para poder
básicamente saber cuánto les pagan y si están sus cuentas al día. Inscripción automática de packs, ese es un caso de uso ya más rebuscado, no es tan común, pero hay empresas que les gusta poder generar packs con sus usuarios. Y como les comentaba, iniciar pagos. O sea, esto está en beta, tenemos una primera versión de ese producto que te permite poder recibir pagos dentro de tu aplicación sin que el usuario tenga que salir de la app. Entonces, ¿cómo está construido Fintok? ¿Cuáles son las piezas que logran hacer que esto funcione? Acá tenemos un dibujito muy sencillo, tenemos un usuario que es cliente de alguna aplicación y quiere ocupar Fintok para que esas aplicaciones puedan comunicarse con su banco. Lo primero que tenemos que tiene que hacer esa startup es integrar el widget de Fintok. ¿Y qué es el widget? Que es con lo que interactúa el usuario. Es básicamente un componente que se embeda en la aplicación, es un iframe, un form que entra y que permite que el usuario ponga sus credenciales y acepte conectarse. Acá tengo un GIF que no me quedó en muy buena calidad, pero básicamente se ve cómo el usuario pone sus credenciales y va aceptando, no sé, pues, elige su cuenta, esto para poder hacer un pago. Ahí, no sé, pues, Finto le está pidiendo hacer un pago, elige la cuenta, elige pagar, y solamente poniendo sus credenciales, después le va a pedir el segundo factor, todo eso sin romper nunca el flujo, sin salir de Fintual o de cualquier startup, va a poder hacer el pago. Entonces, ¿de qué se hace cargo este widget? Básicamente algunas validaciones, o sea, que el root esté bien escrito, que estén bien las credenciales del usuario, la autenticación con segundo factor, comunicar errores, que es muy importante, o sea, si es que el banco está caído, si es que las credenciales fueron malas, si no eran correctas, tuvo un typo, eso también se comunica. Y también los términos y condiciones, o sea, también es muy importante saber que en el fondo Fintok siempre el usuario es el que elige compartir sus datos financieros en el caso si está compartiendo información. Ahora, una vez que tenemos el widget y que capturamos las credenciales del usuario, ¿cómo obtenemos la información de las personas? Bueno, me parece Caury. Caury es nuestro servicio de scrapping, básicamente. Es un bot, por eso puse ese robot, que básicamente sabe cómo interactuar con distintos bancos de Chile. Él sabe hacerse pasar por una persona, entrar a la página web y hace scrapping. O sea, entra a la página como de la misma forma que lo haría una persona y si tiene que hacer un pago, va a hacer el flujo del pago, o si tiene que sacar información, va a ir leyendo la información de la cartola y la va a traer y la va a devolver. Esto ya lo dije. Entonces, claro, está construido en Node.js, se integra con toda la banca chilena, banca, empresa y personas, creo que nos quedan algunos casos muy chicos por integrar. Ya tenemos un par de casos de bancos mexicanos, nos estamos expandiendo para allá ahora. También nos integramos con el servicio de impuesto interno, algo que le importa a todas las empresas hoy día en Chile, y maneja alrededor de 30.000 jobs diarios y contando. Ha crecido mucho Caury en el último tiempo. Entonces ya, pues tenemos el widget, podemos capturar las credenciales, Caury va al banco. Ahora, ¿cómo nos comunicamos con las startups, con las aplicaciones? Bueno, ahí aparece la API de Fintok. La API de Fintok es una API construida en Rails, que es básicamente la que recibe la información del widget, la que le da las órdenes a Caury de qué es lo que tiene que scrapear, y la que finalmente expone la información para que las empresas puedan consultarla. O sea, es con la cual interactúan nuestros clientes. Y lo otro que también hace es que consolida la información de los scrappers, porque el scrapper finalmente le entrega la información de un banco, pero pueden tener distintos formatos, pueden tener distintas... cada banco tiene su propia manera de manejar los datos y la API de Fintok se preocupa de consolidarlos de una manera, como les decía, que fuera consistente y transparente para nuestro usuario. Bueno, y también gatilla acciones, si queremos hacer un pago o algo, el que ordena a Caury que finalmente tome esa... ¿Escuchó un sonido? No sé si es una pregunta o algo. No, fue afuera parece. Ah, ya, perfecto. Entonces, esa es como un poco, a grandes rasgos, como la arquitectura de Fintok. Tenemos como tres grandes elementos. El widget, que está construido en Vue, que es como lo que es front, y que va en las aplicaciones de nuestros clientes. Tenemos la API, que está construida en Rails, que es como que se comunica a nuestros clientes y con la que interactúan. Y tenemos nuestro servicio de Caury, que es el que está constantemente scrapeando bancos e interactuando con las instituciones. Disculpa, ¿te Entonces, paso una consulta? adelante. Es sobre más o menos la elección del stack para los distintos componentes que tienen. O sea, ponte tú, ¿por qué la API en Rails y el bot en Node, por ejemplo? Buena pregunta. Yo no estuve cuando se tomaron esas decisiones, pero creo que esa es la razón. La API en Rails, principalmente porque es la tecnología que mejor manejaba el equipo.
Fintok partió en Platanus Ventures, que no sé si lo conocen, una aceleradora de startup chilena, y ellos trabajan mucho con Rails. Y Rails creo que es una muy buena elección para hacer una API, para construir el backend y comunicarte con un cliente. Ahora, ¿por qué Node? Porque claro, uno podría haber dicho, ¿por qué no hacemos todo en Node o todo en Rails o todo en un lenguaje? Básicamente porque Node tiene una librería para hacer scrapping que es muy buena, que se llama Puppeteer. Porque uno de los problemas que tenemos para scrapear es que los bancos, por temas de seguridad, muchas veces bloquean los bots. Entonces tenemos que hacer harto esfuerzo. De hecho, tenemos incluso un post de eso, de cómo, qué técnica ocupamos para pasar desapercibido. Y esa librería Puppeteer te ayuda mucho, porque te permite, incluso en los bancos más complejos, tú puedes levantar una instancia de Chrome, de Chromium, y, y es como muy similar a un humano que estuviera interactuando con una persona. Si lo hubiéramos querido hacer con Python o con otro lenguaje, hubiera sido más difícil. Muchas gracias. Eso. Entonces, algunas prácticas de desarrollo en FinTok. Acá pensé harto como qué cosas como poder contarles, y creo que más que entrar como algún, no sé, patrón o algo muy técnico que de diseño de software, que estoy seguro que en el curso lo ven en harta profundidad, quería darle como experiencias y como cosas que nosotros, quizás un poco más subjetivas, pero las ocupamos para guiarnos cuando desarrollamos software. Y encontré esta cita, que es de Martin Fowler, que tiene muy buenos blogs de tecnología, que básicamente dice que cualquier persona puede escribir código que lo entiende un computador, pero lo que realmente complicado es cómo tú escribes código que otras personas puedan entender. Y otra persona puede ser uno mismo cuando vuelva al código después de un tiempo en el futuro, o puede ser compañeros de tu equipo que tienen que interactuar con tu código. O sea, al final, lo difícil realmente, y creo que cuando uno habla de diseño de software, es cómo hago que este código sea mantenible, que lo pueda cambiar, que sea fácil de entender, más allá de la arquitectura, de que sea eficiente y que soporte X jobs al día y concurrencia, es como cómo yo hago código que sea amigable para las personas. Y eso en FinTok es particularmente importante porque en FinTok el producto es tecnología. O sea, hay muchas empresas tecnológicas que se preocupan de tener un buen stack tecnológico y desarrollar bien porque te permite ser rápido, te permite ser ágil, pero lo que ve el usuario finalmente es una página, una aplicación, y no sabe cómo está construido por detrás. En el caso de FinTok, como nuestro producto es una API, el diseño y el desarrollo de esa tecnología, el que sea entendible, el que sea amigable, es muy importante. Algo en que nosotros realmente le dedicamos mucho esfuerzo. Entonces, ¿cómo intentamos de que FinTok sea amigable para las personas? Un primer principio que aplicamos harto, y que creo que Kauri es un muy buen ejemplo de eso, es no sobrediseñar antes de tiempo. Esto yo creo que no se aplica tanto a externo, pero se aplica mucho internamente cómo desarrollamos software. Y hay una cita que dice: es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando uno interactúa con servicios externos, como un banco, donde uno no tiene ningún control, o sea, uno no controla cómo esa página se comporta, cómo se mueve, cómo está construida, como los formatos en que vienen los datos, hay muchos casos bordes, y hay diferencias entre bancos. Y es súper tentador decir, ok, vamos a hacer un diseño que nos permita ser súper flexible y cada vez que agreguemos un banco va a ser súper fácil. Pero lamentablemente no es así. O sea, partimos con un banco, tratamos de ponernos en los casos, es tentador ponerse en muchos casos bordes y decir, ok, ¿cómo hago esto lo más flexible posible? Pero después cuando llegue el segundo banco, probablemente va a aparecer algo que no previste, porque era imposible prever, y va a tener que cambiar de nuevo tu diseño de todas maneras. Y después viene el tercer banco, y tu abstracción nueva que hiciste, y tal vez hiciste algún tipo de herencia o polimorfismo para que tus scrappers compartan código, no te va a servir, y vas a tener que de nuevo cambiar tu abstracción. Y después cuando ya tienes 10 bancos distintos, cada uno con sus mañas, ya uno se siente que está como en el caos. Entonces nuestro consejo, o lo que nosotros, la forma en que hemos atacado este problema, es como, bueno, primero mantener la calma, obviamente, y no sobrediseñar antes de tiempo. O sea, ¿cuáles son los casos que conocemos? ¿Cuáles son las distintas formatos de datos, las distintas formas de navegar las páginas, cómo viene la información? Y apegarnos a eso. Y cada vez que encontramos un banco nuevo, vamos a un caso borde nuevo, bueno, tendremos que ajustarnos y preferimos ir rápido que gastar tiempo haciendo un súper diseño hiper flexible que probablemente después igual lo íbamos a tener que cambiar porque no iba a ser perfecto. Y de hecho ahora recién que ya tenemos toda como la banca chilena mapeada, ya nos sentimos con suficiente como know-how y decimos, ok,
tenemos un proyecto de refactor de Caury que probablemente va a quedar mucho más limpio y mucho más ordenado, pero porque ya teníamos la información. O sea, no teníamos cómo hacer ese súper diseño antes de haber conocido muy bien el scope del problema. No sé cómo voy de tiempo. Ay, súper bien. De hecho, te quería hacer una pregunta con eso mismo del refactoring. Adelante. Me imagino, o sea, yo encuentro que mucha razón en eso de no ponerte a sobrecomplicar las cosas si es que no tienen todo el scope. Pero ahora que se viene ese refactor de Cloudy, ¿cómo están pensando hacerlo? ¿O tienen planificado? Buena ¿Cómo pregunta. planean hacer ese approach? Que me imagino que igual es difícil, ¿no? Es súper difícil porque hay una parte del código que como que es un poco, es imposible asegurar que esté bien. De hecho, es súper difícil de testear porque la parte que interactúa con la página finalmente es cómo uno podría moquear una página real de un servicio que tiene comportamientos raros, que responde de ciertas maneras, es muy difícil. Entonces lo que queremos hacer básicamente es dos cosas. Uno, testear todo lo que no sea como la última capa. Tenemos algunos test de integración que como que interactúan en verdad con los bancos, pero por lo menos lo que es test unitario, como marcar una diferencia muy clara de lo que es externo a nosotros, de lo que es interno. Claro. Y lo que es interno, tener una lógica como hay un patrón de diseño que se llama Template Method, que hemos estado mirando, que básicamente tú defines una serie de instrucciones y después tú heredas de ese método template y cada subclase decide qué implementa y qué no implementa. Porque al final lo que nos pasa es que cada banco tiene distintos caminos. Algunos tal vez tienes que ir a buscar las transferencias separados, las enviadas, las recibidas, otras vienen juntos, algunos tal vez hay que hacer un paso extra en el login, o el logout se hace de distintas formas. Entonces lo que queremos es tener un esqueleto que sea común. Mira, todos los bancos tienen que hacer un login, tienes que hacer un logout, tienes que ir a buscar, tienes que poder hacer un pago, tienes que ir a buscar movimiento, y dejar probablemente lo más como en lo más abajo en la clase específica, ok, este es el detalle del banco donde tienes que tener ojo con este botón y con esto, pero tener una estructura común. Pero era difícil definir esa estructura cuando no sabíamos todos los caminos que podía tener un banco u otro, en el fondo. Y bueno, ahora que son expertos les hace más sentido ese tipo de cambios. Claro, exactamente. Bacán, bacán. Me quedó clarita la respuesta, gracias. Buenísimo. Eh, Otro principio que jugamos harto es la consistencia. Y me gustó este como principio, que es como el principio de least astonishment, que es como de ojalá sorprenderse lo menos posible. Y cuando hablo de consistencia, no hablo solamente de consistencia interna, porque obviamente que uno trata de ser consistente, de tener un linter para que tu código se vea bien, no sé, que los nombres de tus variables, no sé, nombrar siempre la misma forma o mismo concepto. Eh, eso es importante, de todas maneras. Pero también es muy importante la consistencia externa, o sea, en el mundo del software, del código, de las librerías, de las APIs, hay ciertas como costumbres que son comunes en la comunidad, y en la medida que uno las respeta y uno es consistente con eso, los developers que interactúen con tu producto no deberían verse sorprendidos. Ojalá lo menos posible. No siempre es posible porque a veces uno tiene alguna cosa rara que es propia de tu caso, pero tratar de respetar en el fondo cómo la gente se comunica en este mundo, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, cosas que nosotros ocupamos, algunas convenciones de APIs REST, nuestra API, una API REST, y que a veces pueden ser súper sencillas, pero muchas veces no se respetan, que es ocupar sustantivos para nombrar tus endpoints. O sea, por ejemplo, en Fintox, si tú quieres listar las cuentas, tú haces un get de accounts. Y si tú quieres eliminar un link, tú haces un delete de links y le das el ID del link que quieres eliminar. En el fondo, no ocupar verbos en el nombre del endpoint y dejar que sea el método de HTTP el que determine qué es lo que está intentando hacer. Eso es algo como súper higiénico y básico de una API REST. Otra cosa es ocupar plurales, que también es como bastante básico. O sea, si quiero encontrar una lista, bueno, hago un get de listas de movimientos, es lo mismo. Otra cosa que se hace bastante, que nosotros lo hacemos así, es anidar para mostrar la relación entre conceptos. O sea, si tú quieres buscar los movimientos de una cuenta, en vez de pasar la cuenta como un parámetro o un ID de la cuenta, que eso vaya en la misma URL. O sea, haces un get de accounts, el ID de la cuenta a la que quieres buscar, y va a movements. Y así, también para el detalle de un movimiento es lo mismo. Y probablemente el más importante de todo, y que
este sí creo que uno sí se puede encontrar con cosas que no están tan bien hechas, es usar los códigos HTTP que corresponden. Eso es muy agradable para un developer cuando una API efectivamente te responde bien y tú sabes qué fue lo que pasó. Si hubo un error, el error fue porque las credenciales estaban malas, o un error de autenticación, o un error del lado del cliente, un error del lado del servidor. Hay muchos servicios que no respetan eso y finalmente hace mucho más desagradable para la persona que está ocupando tu producto y tu servicio, finalmente interactuar con él. Entonces, eso es Una como... consulta con eso, Dale sobre nomás. que disculpa. Estas respuestas de los métodos HTTP cuando encontráis, ¿es general de las respuestas de los bancos que dan cuando le hacen una request? Como Eh, yo podría pensar como que los teams de los bancos y todas las solicitudes, las respuestas, como que se gobiernan hacia caleta. Y en su minuto quizás no hayan tan buenas prácticas y quizás no hicieron un refactor o algo así. buen punto. O sea, en los bancos, no sé si la mayoría, pero hay muchos que no tienen APIs. O sea, que en verdad hay que navegar la página a través del HTML y haciendo clics en links o llamando algunas funciones. Los que tienen APIs son los más agradables porque finalmente uno se olvida un poco como el aspecto de la página y hay que hacer un poco de ingeniería reversa, entender cómo funciona su API interna y es mucho más amigable. Eh, Ahora, ¿cómo están esos códigos de respuesta de los bancos? No sabría decirte si están tan bien hechos. Yo creo que me debería decir que no. En general, las páginas de los bancos no están tan al día en prácticas, como decís tú, se desarrollaron hace mucho tiempo y les cuesta actualizarse. Pero he tenido experiencia en otros lados con servicios que responden cualquier cosa. Y eso es bien desagradable. Que al final, por último, te dicen error, pero no te dicen nada y no tenés más información de por qué fallaste o qué es lo que te está haciendo mal. Eso es bien latero. Oye, en la misma línea hay una pregunta en el chat que dice Jim Paul. ¿Sí? En caso de un banco que actualiza su página o cambia de lugar ciertos elementos, ¿deben adaptar todo el código de nuevo o cómo es el procedimiento si llega a pasar eso? Muy buena pregunta. Y después viene un concepto de cómo nos defendemos un poco de eso. Claro, cuando un banco cambia por eso nos gusta que los bancos tengan APIs, porque en general las APIs cambian menos. O sea, pueden cambiar la parte visual eh, y pueden mover botones y pueden agregar, pero mientras la API se mantenga igual y es menos común que la cambien, nuestros cables no se rompen. Cuando no tienen API, claro, nos rompen el código. Cambia una página, no sé, apareció ¿cómo se llama? Un pop-up y no lo estábamos esperando y el scrapper se perdió. Eh, y ahí lo que tenemos que hacer es reaccionar rápido. Eso nunca puede eliminar cuando uno scrapea 100% esas cosas. Ahora los bancos no cambian tanto, no es una cosa que nos pase todos los días que un banco cambió su flujo. Pero cuando nos pasa, sí es alerta roja y hay que arreglar el scrapper cuanto antes porque no podemos dar bien el servicio finalmente. Vale, igual pregunta, si cambia una ID o una clase, ¿es común también que cambien por debajo y no tanto por el front, sino que simplemente hacen cambios de clases, de nombres de clases? ¿O es muy poco probable? Poco probable, o sea, por lo menos yo no lo he visto. Siento que los cambios en general son más de front. Sí. Pero al final el concepto es el mismo, y lo voy a hablar en el siguiente punto, que es como uno tiene que estar preparado para fallar rápido, más que, porque al final siempre va a haber una posibilidad de que se rompa, no se puede proteger 100% de eso. Ahí mismo pregunta José, ¿tienen algún bot o algo que avise, un sistema de alertas? Sí, de hecho lo construimos hace poco, un sistema de alertas que está monitoreando todos los jobs que corren, y si pasa ciertos límites, porque también es normal que a veces fallan porque, no sé, porque se cayó la página, porque por lo que sea, si pasa ciertos rangos nos llegan alertas por Slack. También tenemos alertas Oye, para ciertos clientes que son más intensivos y más prioritarios. ¿y ese sistema lo implementaron ustedes o un servicio externo? Estamos ocupando Datadog, Ah, ya, bacán. como bien conocido, un poco caro, pero es como estado del arte en monitoreo. Claro, y lo que hacemos es que lo alimentamos con nuestros logs. Ahí voy a hablar un poco de nuestros logs. Y eso es el input para todo lo que son alertas, métricas, si queremos poder investigar bien qué está pasando en el código. Bacán. José Antonio tiene una pregunta. Adelante. Bueno, ahora tengo una pregunta de que, bueno, ustedes al final hacen todo este scrapeo y todas estas cosas como para obtener la información de los bancos. ¿No les ha pasado que alguien está intentando scrapearlos a ustedes?
y ustedes tienen que protegerse de cierta forma, o les daría lo mismo, no se daría su página por algún motivo, o algo así, o estaría como de acuerdo a su Buena ideología, que pregunta. los scrapeen. O sea, no nos pueden scrapear como cualquier persona porque la API no es, o sea, tienes que autenticarte, tienes que ser un cliente de FinTok para poder tener acceso y cobramos tenemos distintas formas de cobrar, podemos cobrar por request o podemos cobrar por cada cuánto se actualiza la información. Y nuestros clientes estamos diseñados para que nos peguen todo lo que quieran, o sea, si quieren estar viendo sus movimientos todo el rato y consultan súper intensivos, bienvenido, para eso es el servicio. Pero ustedes aguantarían si es que un cliente les hace 500 requests en un segundo. No sabría responderte cuántas podemos aguantar por segundo, la verdad, pero, porque no estaba tan metido en la parte así como de infra, pero en el fondo tenemos que estar preparados para eso, o sea, si los clientes lo quieren es por algo, o sea, probablemente es porque hay clientes que quieren, no sé, cuadrar constantemente si que les han llegado ciertas transferencias, entonces están, no sé, cada 5 segundos preguntando, oye, ¿cómo están las transferencias? Igual ahí tenemos un límite que es de cara a nuestro cliente, que es la velocidad en la que podemos scrapear. Finalmente, para scrapear tenemos que entrar a la página del banco y esos jobs siempre se demoran, no sé, un minuto, dependiendo del banco. Entonces, tampoco tiene sentido que nos peguen más de una vez por minuto porque no van a haber información nueva tampoco. Yo tengo una pregunta con respecto a Ah, seguridad, buenísimo, muchas como gracias. siendo un punto entre medio entre el banco y como sus, o sea, como tienen una cantidad de información como importante, como con los clientes, ¿cómo hacen para que, por ejemplo, si hay filtraciones en un banco, no le afecte directamente a usted y a otros bancos? Como, O para que no se nos filtre la nuestra, o para que... sí, exacto, la nuestra, alguno de sus jobs, algo que puede ser un aspecto de seguridad. Es un temazo, o sea, tenemos que tener estándares de seguridad súper buenos, de acceso a toda nuestra plataforma, a las bases de datos, tener todo lo que se puede tener encriptado, que esté encriptado, de todas maneras. Quizá algo que es interesante comentar ahí, que es como poco intuitivo, que es que las credenciales de las personas, que si voy a volver un poco en la presentación, si en el fondo acá, cuando un usuario entrega sus credenciales, lo que nosotros no queremos es que ninguna de estas empresas, no sé si se ve mi mouse, pero que ninguna empresa conozca las credenciales de la persona. Esa credencial la vamos a ocupar nosotros para interactuar con el banco, pero ellos, nuestros clientes finalmente no tienen que tener acceso porque eso sí sería complicado, o sea, significa que queremos que solamente seamos nosotros los que el usuario final confía su información sensible, por así decirlo, de acceso al banco. Los movimientos, obviamente, que él decide compartirlos con la empresa. Entonces, lo que nosotros hacemos es que nosotros generamos un token específico que solamente se le manda una vez a la empresa. O sea, digamos que, no sé, Fintual alguien se está integrando con nosotros o un cliente suyo. Nosotros generamos un token, un hash que se lo pasamos a Fintual y esa es la llave que él tiene que representa en el fondo las credenciales de la persona, pero esa startup nunca conoce realmente las credenciales de esa persona, nunca pasan por ellos. Solamente nosotros tenemos acceso a esa información. No sé si me expliqué. Al final ustedes se responsabilizan como de la seguridad para que los otros como se abstraigan de eso. Exactamente, como Entonces, nosotros nos llevamos la carga de la responsabilidad de las credenciales de las personas, que es lo más preciado. La información nosotros la compartimos con la empresa porque la persona decidió hacerlo, o sea, es la elección de la persona compartir eso. Ahora, eventualmente, no sé, pues si tus movimientos son súper preciados, la información de tus transferencias, y tú decidiste compartirlas con alguna startup, ya a esa startup le robaron la información de tu transferencia, eso ya no es culpa nuestra, eso ya es porque en el fondo tú decidiste que esa persona iba a tener acceso a esa información y ellos lo guardaron y se les filtró. Pero las credenciales solamente pasan por nosotros. gracias. Volviendo un poco al tema, no sé si hay más preguntas. Bueno, entonces, siguiendo un poco, este es un concepto que algunos de estos temas y que en verdad lo teníamos hace harto tiempo en nuestra como, documentación interna de FinTok, lo sacamos de una presentación que habla harto de diseño de APIs. Y la persona que presentaba hablaba de grooviness.
decía que en el fondo una buena API tiene que ser como agradable de ocupar, que es un poco lo que estaba hablando. O sea, el developer que interactúa contigo tiene que sentirse bien, tiene que gustarle. Y lo que yo no sabía, que la palabra groove en inglés significa como, es un camino, es una zanja. Es como, en el fondo tú tienes que estar como, estar en el groove es como estar en ese camino y mantenerte y como que nada te interrumpa, por así decirlo. Y eso es algo que pensamos mucho, o sea, no, queremos que la persona que ocupe nuestra API la encuentre, como siempre decimos, como una API que sea bacán, que funcione bien, que se entienda, que sea natural ocuparla. ¿Y cómo logramos ese grooviness? ¿Cómo hacemos que sea como fácil de ocupar la API de FinTok? Primero, con una muy buena documentación y con buenos ejemplos. Tenemos mucho esfuerzo en cómo documentamos nuestros endpoints y cómo funciona FinTok. Que suena fácil, pero no es tan fácil. O sea, en verdad, dedicarle el esfuerzo y el tiempo a mantener la documentación al día, hay que estar comprometido con eso. Y lo otro es que hacerlo bien también es complejo, porque cuando uno conoce mucho tiempo un software y tu propio sistema, como que lo encontráis natural. Un poco lo que hablamos de la consistencia, pero alguien que viene de afuera puede decir, oye, esto es poco intuitivo, poco natural. Entonces nos preocupamos mucho de esto. Lo otro que es muy importante son los documentos de diseño, que son un buen punto de partida para tener una buena documentación. Nosotros, esto es una foto de los documentos de diseño que tenemos hoy día en Notion. Todos nuestros proyectos, todos nuestros desarrollos que no sean algún fix, parten de un documento de diseño, donde en el fondo definimos bien el scope de qué es lo que vamos a desarrollar, cómo lo vamos a desarrollar. Y no sé, pues acá tengo un ejemplo de, estamos implementando webhooks, y definimos, ok, cuáles son los parámetros que van a entregar, qué significa cada cosa, y esto mismo, en la medida que lo hacemos bien al principio, ya tenéis la mitad de la documentación hecha. Probablemente hay que hacer algún ajuste, un arreglo, pero son muy poderosos los documentos de diseño cuando uno los ocupa bien. Y lo otro que tenemos es que tenemos un cargo específico, que yo creo que es algo bastante, en Chile no es tan común, que es un Developer Advocate. De hecho, puede que algunos lo conozcan porque todavía no está en la universidad y no ha terminado, se llama Daniel Leal. Él está trabajando con nosotros hace un par de meses. De hecho, este es un post que publicó hace un tiempo. Y básicamente el objetivo del Developer Advocate es ser un nexo entre FinTok y la comunidad. En el fondo tiene que hacer ese puente. Y cosas que hace, por ejemplo, es desarrollar y mantener SDKs, open source, para que la gente sea más fácil y quiera ocupar FinTok con tu lenguaje de programación favorito. Tenemos SDK en Python, en Ruby, en Go, etc. Difundir FinTok en la comunidad, también se preocupa de ir a distintas charlas o escribir posts, etc. Y también vela por la documentación. Él se preocupa y está constantemente hablando con gente y se preocupa de que esté bien la documentación. Y como cuarto punto, y esto va un poco a lo que me preguntaban antes, de qué pasaba cuando se rompían los scrappers, qué pasa cuando un banco cambia algo. Esto es una práctica, son los logs. Loguear es una práctica antiquísima en el software, pero yo creo que algunas personas no le sacan todo el jugo o la subestiman un poco. Y acá lo que decía antes, o sea, el negocio de FinTok hace que sea imposible prevenir completamente los errores. Por mucho que nos esforcemos y tengamos muy buen testing, que tenemos súper buen testing, siempre hay una parte que está fuera de nosotros y que se puede romper. Entonces tenemos que fallar rápido. Y los logs ahí son cruciales, porque los logs finalmente es lo que te permite debuggear cuando tenés un problema en producción y entender qué es lo que está pasando y poder reponerte rápido. Si no tenéis buenos logs, es muy difícil. Y esto lo ocupamos en nuestro día a día, o sea, en nuestro Slack constantemente que hay unas fotos de cómo constantemente estamos mirando nuestros logs cuando pasamos a producción algo complejo, cuando nos hablan nuestros clientes que tienen algún problema, siempre estamos viendo logs. Y también otras cosas que se pueden hacer, más allá de debuggear, que es lo que comentaba antes, es construir métricas, construir alertas. Nosotros tenemos todos nuestros logs, los logs importantes por lo menos los mandamos a Datadog con información de contexto y nos permiten construir cosas como esto. Este es nuestro dashboard que nos muestra cuál es el éxito, la tasa de éxito de nuestros jobs en los distintos bancos. Esto hace un par de meses no existía y estábamos ciegos, no sabíamos qué tanto fallaba cada banco, si teníamos problemas con algún tipo de cuenta particular, no sé, cuenta vista en dólares del banco Scotia, nos traía problemas y no nos dábamos cuenta porque en el mar de jobs era difícil verlo. Esto lo construimos en base a logs. Y desde que tenemos esta información, nuestras métricas han subido muchísimo porque podemos arreglar todos esos detalles finalmente.
Tenemos en cero Falabella porque creo que este no lo hemos implementado precisamente por eso, pero el resto está súper bien. Y lo otro que tenemos son alertas, que es lo que me preguntaba Fernando antes. También se alimenta de Datadog. Cuando algo se rompe, Datadog nos habla por Slack, nos dice, oye, este banco, la tasa bajó a tal nivel, no está funcionando, o este cliente que es súper prioritario está teniendo problemas, y nos damos cuenta al tiro. Antes de que tuviéramos esto, normalmente nos dábamos cuenta de los problemas porque nuestros usuarios nos decían. Ahora somos proactivos y que generalmente cuando nos hablan ya sabemos que las cosas están en problema y estamos trabajando para arreglarlo. Y también una buena fuente de datos para analítica. Eso hoy día, creo que no tenemos tantos casos de uso analítico en FinTok, pero sí lo he visto en otros lados y finalmente te permite entender y construir cosas. Cuando tenéis buenos logs y tenéis historia e información de logs, después podéis construir cosas, de entender mejor tu producto. Por ejemplo, ahora que estamos armando algo que no conocíamos, era cuánto se demoran nuestros jobs por banco, por tipo de acción que estamos haciendo. Porque claro, lo podéis construir midiendo dentro de tu código distintas acciones, pero al final la gracia es que con los logs tú separáis todo eso y solamente agrupando y trabajando sobre esos logs podéis generar esa analítica. Entonces, en el fondo lo que les quiero decir es que es una herramienta muy poderosa que a veces no se toma tan en cuenta. Una duda de uso, Adelante. Nicolás. Cuando loguean ustedes, ¿lo hacen directo contra Datadog o lo tienen respaldado? O Buena sea, como pregunta. que... Hoy día estamos haciéndolo en dos lados. Lo estamos haciendo en log entries, que ahí están todos nuestros logs, están como los logs crudos. Y no estamos mandando todo a Datadog porque Datadog, la gracia que tiene, y es muy poderosa, es que indexa tus logs y te permite hacer consultas muy power. En el fondo, con consultas masivas y filtrar por banco, por tipo de job, y calcular cosas. Y eso es bastante caro. Entonces, tirar todos los logs ahí, nos dimos cuenta que no iba a escalar muy bien. Entonces, solamente mandamos como logs, tenemos como un identificador. Todos los logs que tengan un tag, que es un identificador, se van para Datadog y son los que más nos importan. Y si ya tenemos que mirar todos los logs crudos, vamos a log entries. Bacán, Por lo menos hoy día estamos así. súper. Bueno, ya como entrando a picar, como consejos dentro del mundo de los logs, loguear todo. Hoy día, en verdad, el almacenamiento es súper barato. Los logs se pueden respaldar en S3, por ejemplo, en AWS, y después lo puedes mandar a almacenamiento de largo plazo, que en verdad te cobran nada por giga almacenado, y en verdad, mientras más logs hay, mejor. Y acá tengo un par de imágenes de Slack de nuevo, donde se muestra que incluso nosotros logueamos muchísimo en nuestros bots para que ojalá poder entender, oye, se cayó en el botón de la página del login, ahí la scrapper murió. Y eso te permite recuperarte mucho más rápido. Entonces, claro, no somos nosotros en los PR, cuando estamos corrigiendo código, siempre pidiendo logs. Ok, está acá en tu código, pero quiero que quede súper claro en qué etapa está ahí, dónde estáis moviendo, porque a veces, claro, quedó toda una 10 funciones seguidas que nada, no lograste nada y no sabéis en qué parte fallaste y eso es un problema. Y lo otro que recomiendo muchísimo es una práctica que se llama Structured Logging, que es básicamente que tus logs tengan una estructura clara y definida, que sea fácil de trabajar con ellos. Algo que nos pasaba a nosotros al principio, y yo trabajé harto acá, por eso también quise hablar de esto, es que los logs de Rails y Node no conversaban, tenían formatos distintos. Entonces, hablando de la consistencia, era difícil. En Node teníamos logs que son básicamente un JSON, y los logs de Rails son súper como un formato súper de ellos, que no sé, al principio tiene una I porque es info, que se repite después acá, después tiene el formato del timestamp que no conversa tampoco con cómo está en Node, el número del proceso, y un mensaje final, que es lo que uno pone en el log. Y eso era difícil, pues es molesto cambiar de servicio y que los logs cambien de aspecto, trabajarlos, después si les quería hacer algo que los trabaje, tienes que hacer uno ad hoc para cada uno, entonces se vuelve complicado. Después que los logs de Rails, porque lo de Node, ese formato sí es estructurado, pero los de Rails no son estructurados. Es muy difícil parsear esto, si después queréis trabajar y sacar información de tus logs para calcular métricas, números, lo que sea, es difícil interpretar esto.
cómo escribir un código para que esto, o sea, se puede con una expresión regular probablemente, pero va a ser difícil y complejo. Y lo otro que nos pasaba es que también, y hablando un poco del grooviness, como había muchas formas de loguear y de agregar contexto. O sea, no sé, tengo un log que encontramos movimiento en una cuenta, movimientos nuevos. ¿Cuántos movimientos? ¿Lo pongo dentro del mensaje? ¿Lo pongo con un igual? ¿Lo pongo con 2 puntos? O los pongo como contexto aparte, porque en general los loggers te permiten tener un mensaje y agregar la información contextual al log, como, no sé, pues como aquí tenéis el nivel, el tiempo, el mensaje, y voy a agregarle más cosas. Pero de nuevo, los loggers funcionan distinto. Le paso hartos parámetros extra y todo eso va al log, o le paso un diccionario con información, anidado, no anidado, como que, y nos pasó que cuando empezamos a ver, nos damos cuenta que muchas veces logueábamos mal, y la información no llegaba como queríamos, porque uno se confundía, y los loggers también eran distintos, el de Rails y el de Node. Entonces al final lo que quisimos armar fue, ok, tenemos que tener una forma consistente de loguear en todos nuestros servicios, que sea un formato parseable, para que podamos trabajarlos bien, y tiene que ser trivial para los devs loguear y meter información. No deberíamos saber cómo funciona el logger de Ruby y cómo funciona el logger de Node y cómo funciona otro logger. O sea, debería ser como bien estándar dentro de la organización. Y decidimos ocupar un formato de logs que se llama log format, que hay un blog bien bueno de Stripe donde hablan de por qué ellos lo ocupan. Y tiene como la ventaja, tiene 3 ventajas principalmente, que es fácil de leer por un humano, es como más limpio que un JSON, especialmente un JSON anidado, como que es como una línea más amigable y se ve abajo. Es fácil de parsear porque tiene una estructura fija, o sea, siempre parte con un timestamp y después tiene el message, puede ser obligatorio o no, y después son solamente llaves valor, llave valor, y no tiene nada más. Y es muy fácil agregar contexto, porque básicamente tú como developer lo único que haces es que logueas un mensaje y le agregáis todas las variables que quieras que indican contexto respecto a ese log. Y lo que hicimos fue desarrollar wrappers. En Node hicimos un wrapper, en Rails una clase de logger que como que heredaba de la básica, y básicamente mantuvimos todo lo que no queríamos tocar y modificamos las funciones que se encargan de formatear los logs. Y también nos preocupamos de que en el fondo la API de los loggers fuera la misma, o sea, la forma en que tú ocupas el logger en Node y en Rails fuera idéntica. De hecho, este es un ejemplo de un log como lo llamamos nosotros, y este código podría ser Rails o Node, y uno no se da cuenta. O sea, básicamente es, llama a tu logger, llama a la función que quiere ocupar, le pasa el mensaje del log, que siempre es como lo importante, lo que uno va a leer, y uno le pasa un diccionario con toda la información que uno quiera agregar al contexto. Así se loguea. Y es igual en Rails y en Node. Y ya como un detalle ya más fino que también pusimos, que también permitimos que la información esté anidada, porque algo que no queríamos tampoco que los devs se preocupen, de nuevo como con este concepto de grooviness, es como, ok, yo quiero loguear también relativamente rápido, no quiero preocuparme de manejar mis datos para que estén en un formato especial para el logger, entonces también le puedes pasar un JSON anidado y el logger sabe manejarlo. Al final lo que hace, si yo tengo un job, por ejemplo, que tiene una ID y una acción, al final lo separa con un punto, y eso se puede anidar mucho, y en el fondo te puede olvidar un poco y pasarle todo el contexto que queráis al log. Eso básicamente, eso fue un poco lo que hicimos hace poco y nos ha servido mucho. O sea, esto es lo que finalmente alimenta nuestro sistema de métrica, nuestro sistema de alerta, y lo que nos permite reponernos rápido cuando las cosas como en la operación de Fintok tienen algún problema. Claro, y lo diseñamos cuando fue necesario. O sea, cuando yo llegué hace un par de meses, esto nadie se había preocupado de esto, porque no era tan urgente. Hicimos una interfaz que fuera consistente entre todos, entre los distintos servicios, y el día de mañana agregamos un servicio nuevo, ojalá que no sea en otro lenguaje, pero si llegáramos a tener que hacerlo, de seguro vamos a ocupar el mismo formato de logs, y es fácil de ocupar para nuestros devs. O sea, no hubo ningún roce ni una fricción cuando hicimos el cambio de esto. Eso, y solamente para terminar, después podemos seguir con todas las preguntas que quieran. También mencionar que Fintok está contratando, solo como contexto, Fintok partió en Platinum Ventures, después se ganaron Y Combinator, participaron de Y Combinator a principios de este año, y levantaron también hartos recursos de un VC que se llama Monachis, que es brasilero, y eso ha permitido que crezca mucho en el último tiempo. O sea, hace poco tiempo eran 4 personas, hoy día somos más de 20,
y tenemos desafíos de todos los gustos. O sea, si quieren aprender de frontend, necesitamos frontends, de backend, de redes, de infraestructura, seguridad, o sea, en verdad hay de todo para hacer. Así que eso, invitarlos a postular los que quieran. Acá, Nicolás, muy entretenida la charla, me gustó harto. No sé, chicos, si se quedaron con dudas, con las consultas sobre las buenas prácticas. Recuerden, así como modo de tip, recuerden que ustedes están programando una API para la segunda entrega de su proyecto, así que podrían aprovechar de pedir consejos. Y hay una pregunta de Raúl. Dale, Raúl. Hola, Adelante. buenas. Muchas gracias por la charla, estuvo súper interesante. Yo tengo una duda que yo al menos en lo que llevo como digamos desarrollando, siempre he escuchado como el típico que no sé si es mito, que es trabajar con bancos siempre es como terrible en términos de tecnología, que no son muy buenos clientes en ese sentido. O bueno, en este caso están scrapeando, pero igual aplica. Y quería que se nos contara si tú crees que el hecho de estar como interactuando con bancos ha hecho como la pega más difícil o más fácil, cómo ha sido como esa parte de la experiencia de tener que lidiar con toda esta parte bancaria del show. Claro, buena pregunta. Yo creo que eso es parte de por qué tiene harto valor el proyecto. O sea, cuando uno resuelve un problema que es complejo o es enredado, probablemente eso aporta harto valor. Y es verdad que los bancos son complicados porque tienen como una deuda técnica que viene desde muy atrás y les cuesta ponerse al día porque también su negocio es muy sensible. Entonces, claro, es difícil, pero creo que es lo que hace que nuestra pega sea valiosa. Lo que nosotros finalmente hacemos es que le quitamos esa complejidad a los clientes. Hay muchas personas hoy día que desarrollan hay empresas que desarrollan sus propios scrappers porque tienen que interactuar con los bancos, tienen que automatizar el proceso y finalmente eso es lo que hacemos. Eso, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, y como agregar ahí también algo que no hablé mucho, pero la dificultad también de trabajar con bancos no tiene que ver solamente con el scrapping, también tiene que ver con el manejo de los datos, porque ahí sí los bancos, uno como usuario, como persona no se da cuenta, pero cuando tú estás constantemente yendo a las cuentas a ver datos, pasan cosas misteriosas que uno no sabe por qué, o sea, transacciones que cambian de descripción, que cambian de fecha, y eso como tú, esa complejidad, porque yo le podría pasar al cliente los datos como están nomás y me olvido, pero obviamente que eso no tiene tanto valor. Nosotros nos preocupamos de que los datos estén consistentes, de que estén limpios. Y claro, y ahí cada banco tiene sus mañas y uno tiene que ir aprendiendo para poder eliminar esa complejidad. Sí, de hecho, eso me da la impresión que debe ser como súper difícil hacer todo eso transparente al fin y al cabo a los clientes Exactamente. finales. Sí, yo te diría que diría que ese es el desafío más complejo, más que el scrapping en sí. Es el cómo tú consolidar la información para que sea consistente. Perfecto, muchas gracias. De nada. Yo igual tengo una duda. ¿Cómo lo hacen con el tema de trabajar de cara con desarrolladores de otros lados? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo lo hacen para ese tipo de comunicaciones? Como trabajo remoto. No, con otros devs, por ejemplo, ustedes se conectan con Fintual, con Match. eh, Me imagino que se va creando una comunidad, ¿o no? ¿Hay algo de open source por ahí o algo por el estilo? Buena pregunta. O sea, por un lado, como que tenemos súper buen soporte, hacemos turnos de lo que llamamos tank. Hay siempre un dev a la semana del tank, que es el que resuelve preguntas por nuestro chat. Y ahí hablamos mucho con los developers de las empresas que están implementando FinTalk. Oye, no me llega la información, o no cacho bien cómo autenticarme. Este tema que les comenté del token, de las credenciales, es un poco enredado, entonces como que eso es un tema, pero son los mismos devs los que interactuamos con los devs de las empresas que nos quieren ocupar. Y tenemos como un cargo que se rota para eso. Y respecto a la comunidad, hay harta comunidad en el mundo de Platanus Ventures. O sea, como que el ser una startup de esa comunidad, que pasa lo mismo con YC, pero como YC internacional, como que uno lo ve más lejos, pero como Platanus es chileno, al final hay muchas empresas que uno es como empresas como amigas que uno se conoce. Estamos hoy día en la misma oficina. Nosotros estamos en la oficina con Platanus Ventures y hay muchas startups juntas. Entonces ahí uno se ve en los almuerzos, se puede quedar en la tarde
tomando una cerveza y conversando, y ahí sí se forma como una comunidad que es bien buena. Y ahí tenemos también a nuestro advocate que se preocupa de que eso suceda y de ir escribiendo blogs y como preocuparse que eso fluya. Claro, porque me imagino que FinTok, dado que depende mucho de los devs de los otros lados, sí o sí necesita como ese impulso por el lado de la comunidad, pues. Absolutamente, especialmente en empresas más tecnológicas, que están preocupados de eso y los devs tienen más voz y tienen más poder de decisión. Tal vez una empresa tradicional tal vez no es tan, no es tan importante porque a veces no están tan cerca las decisiones de si ocupan o no ocupan FinTok, pero como les decía, nosotros nos preocupamos mucho de que los devs que interactúan con FinTok les guste el producto, que sientan que es una buena API. Bacán, bacán. Yo ahí me quedé sin preguntas. No sé si alguien más tiene preguntas. Igual estamos casi en la hora. Yo creo que no hay más preguntas, Nicolás. Muy entretenida la charla. De verdad, muchas gracias por venir y cualquier cosa, recurso extra que quieras mandarnos, me escribas al correo, pues. Buenísimo, ya pues bacán. Muchas gracias. Ahí le voy a mandar unos links con los que saqué algunas cosas de la presentación. Así que eso, un gusto, que estén súper bien y gracias por la invitación. Chao, chao. Ahí les envío la grabación después. Chao, Nico, gracias por la presentación. Muy bien. Chao, chao, que estén bien.